Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de componentes de una aplicación de Android. Los componentes de una aplicación. Existe una serie de elementos clave que resultan imprescindibles para desarrollar aplicaciones en Android. Entonces, una aplicación va a tener elementos como son las actividades, los intentos, los servicios, el proveedor de contenido y el proveedor de broadcast. Estos elementos van a generar nuestra aplicación. La vista. Las vistas son los elementos que componen la interfaz de usuario de una aplicación. Por ejemplo, un botón o una entrada de texto. Aquí tenemos nuestras entradas de texto que componen nuestra aplicación. Pueden ser botones, texto, texto de salida, imágenes, etc. Todas las vistas van a ser objetos descendientes de una clase, la clase View, y por lo tanto pueden ser definidas utilizando código Java o COBOL. Todas nuestras clases entonces van a ser como tal descendientes, y todos nuestros elementos, nuestras vistas, van a ser descendientes de estas clases. Sin embargo, lo habitual será definir las vistas utilizando un archivo XML y dejar que el sistema cree los objetos por nosotros a partir de ese archivo. Entonces, vamos a tener dos tipos de elementos: nuestro código en Java o COBOL y nuestro código en XML, que va a definir nuestras vistas. Esta forma de trabajar es muy similar a la definición de una página web utilizando código HTML. Vamos a utilizar XML porque es una versión mejorada de HTML y es lo que se está utilizando actualmente para definir páginas y otro tipo de textos, de hipertexto. Nuestras vistas o nuestra clase vista. La clase vista define un conjunto de elementos que nosotros podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, tenemos una clase principal que es la clase View. La clase View puede definir todo un conjunto de subclases o clases hijas de la clase View. Entonces tenemos View Group, Text View, Analog Clock, Progress Bar, Image View, Surface View. Cada una de ellas va a poder generar un tipo de elementos diferentes. En el caso de una vista de calendario, por ejemplo, va a ser descendiente de un layout de tipo frame, que es descendiente de View Group y que es a su vez descendiente de View. Por ejemplo, si yo quiero definir un botón de una checkbox o un radio button, va a ser descendiente de Compound Button, que es descendiente de Button y descendiente de Text View, todas descendientes de View. Así, para cualquiera de los elementos que yo estoy utilizando que van a ser desplegados en pantalla, tienen que ser necesariamente descendientes de la clase View. Los layouts también son objetos descendientes de la clase View. Al igual que las vistas, los layouts pueden ser definidos en código, aunque la forma habitual de definirlos es utilizando código XML. De hecho, cuando nosotros estamos viendo nuestras clases View y las estamos poniendo como elementos, nosotros jalamos los elementos. Por ejemplo, tomo un botón, lo coloco y esta colocación me genera código XML. Este código XML yo lo puedo ver, puedo irme a visualizar el código XML. Sin embargo, es más fácil ir colocando elementos. Ya cuando quiero ser más específico, puedo ver el código XML. Por ejemplo, un layout es un conjunto de vistas agrupadas de una determinada forma. Se va a disponer de diferentes tipos de layouts para organizar las vistas de forma lineal, en cuadrícula o indicando la posición absoluta de cada vista. Como podemos ver, cuando yo utilizo un elemento que es descendiente de la clase View, se va generando mi código. Actividades. Una aplicación en Android va a estar formada por un conjunto de elementos básicos de visualización, coloquialmente conocidos como pantallas de la aplicación. En Android, cada uno de estos elementos o pantallas se conoce como actividad. Entonces, todos estos elementos, todas estas actividades van a componer una aplicación. Cuando yo desarrollo una aplicación en Android, tengo que desarrollar cada una de mis actividades. Por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando una aplicación de un videojuego, tengo que desarrollar la actividad inicial, donde entro al videojuego, es la pantalla de presentación. De ahí puedo pasar a una pantalla de configuración del juego, donde elijo el personaje, elijo el fondo donde va a jugar, el escenario, los elementos de dificultad, etc. Y luego puedo pasar a mi actividad de juego. Puedo ahí entonces realizar el juego que me interesa
Una vez que se acaba el juego, puedo ir a una pantalla final, o puedo regresar a configuración, o puedo incluso regresar a la pantalla principal. Todo esto yo lo voy definiendo en cada una de mis actividades. Por lo tanto, cada actividad debe ser construida con los elementos que va a requerir. La pantalla inicial, la pantalla de configuración puede tener botones de aceptación, de cancelación, para regresar, para avanzar, etcétera. Pero cada una son actividades independientes. Solo se llama a la siguiente actividad cuando uno presiona uno de estos botones, pero estas actividades no dependen de las anteriores ni de las posteriores, son actividades independientes que se programan de manera independiente. A lo largo del desarrollo de nuestra aplicación ya se van desarrollando las interacciones que cada una de las actividades va a tener con las otras. La actividad tiene como función principal la creación de la interfaz del usuario. Una aplicación suele necesitar varias actividades para crear esta interfaz, como ya lo había comentado. Las diferentes actividades creadas van a ser independientes entre sí, aunque todas trabajarán para un objetivo común, y toda actividad debe pertenecer a una clase descendiente de activity. Entonces tenemos varias actividades que componen a nuestra aplicación. Los servicios. Un servicio es un proceso que se ejecuta detrás, sin la necesidad de una interacción con el usuario. A diferencia de las actividades, no necesita una interfaz de visualización. Son procesos que se ejecutan mientras el usuario está usando la aplicación. Es algo parecido a un demonio en Unix, a un daemon o a un servicio en Windows. Entonces produce interacciones con el sistema operativo a través del kernel de Linux. Estos procesos entonces pueden ser o no desplegados, pueden generar o no procesos hijo, pueden depender de otros procesos, pero básicamente no los visualiza el usuario. Los servicios. En Android se disponen de dos tipos de servicios: los servicios locales, que son ejecutados en el mismo proceso, y los servicios remotos, que son ejecutados en procesos separados. Entonces cada uno de estos elementos puede, número uno, ejecutarse y esperar que suceda algo en el teléfono, o esperar que suceda algo en el exterior, como puede ser un sensor, puede ser una comunicación en red, o puede ser algún otro elemento ajeno a lo que está haciendo el usuario, pero desencadenado o por el usuario o por el mismo servicio. La intención. Una intención representa la voluntad de crear o de realizar alguna acción, como realizar una llamada de teléfono, visualizar una página web, y se utiliza cada vez que queramos: 1. Lanzar una actividad, 2. Lanzar un servicio, 3. Enviar un anuncio de tipo broadcast, o 4. Comunicarnos con un servicio. Un intent es una prueba de ejecución de una actividad. Entonces, cuando yo hago un intent, es una llamada a ver si se tienen los recursos y los permisos para ejecutar una aplicación o un proceso. Si el intent resulta exitoso, entonces podemos ejecutar dicha actividad o dicha aplicación. Si el intent resulta negativo, no sucede nada, no produce problemas en mi dispositivo. Entonces el intent es una forma segura de lanzar aplicaciones, actividades o procesos. Hago mis intent si es que el administrador o los recursos me lo permiten, se ejecuta, si no, no. Pero no se paraliza el sistema, no se generan errores, no se generan problemas. Entonces el intent como tal, la intención, permite ejecutar de manera segura una gran cantidad de procesos. Los componentes lanzados pueden ser internos o externos a nuestra aplicación. También utilizaremos las intenciones para el intercambio de información entre estos componentes. Entonces, cuando yo voy a pasar de una actividad a otra, hago una intención. Si se puede, se realiza; si no, se detiene. Entonces los intents pueden ser respectivamente: primero intentar ejecutar la actividad. Si de la actividad yo quiero seleccionar una imagen o una fotografía, intento visualizar la fotografía. Si se lleva a cabo esta visualización, la presento y la presento en pantalla. Si no se puede llevar a cabo, comento las razones por las que no fue llevada a cabo, pero no paralizo el sistema. Los fragmentos. La llegada de las tabletas trajo el problema de que las aplicaciones de Android ahora deben soportar pantallas más grandes. Si se diseña una aplicación pensada para un dispositivo móvil y luego se ejecuta en una tableta, el resultado no suele ser satisfactorio. Para ayudar al diseñador a resolver este problema, en la versión 3 de Android aparecen los fragmentos. Un fragmento está formado por la unión de varias vistas para crear un bloque funcional de la interfaz de usuario.
Una vez creados los fragmentos, se puede combinar uno o varios fragmentos dentro de una actividad según el tamaño de pantalla disponible. El uso de fragmentos puede ser algo complejo, por lo que se recomienda dominar primero conceptos como actividad, vista, layout, antes de abordar su aprendizaje. No obstante, es un concepto importante en Android y todo programador en esta plataforma debe saber utilizarlos en el mediano o en el largo plazo. Receptor de anuncios o broadcast receiver. Un receptor de anuncios recibe y reacciona ante anuncios de tipo broadcast. Los anuncios broadcast pueden ser originados por el sistema o por las aplicaciones. Algunos tipos de anuncios originados por el sistema son batería baja, llamada entrante, datos insuficientes, etc. Las aplicaciones también pueden crear y lanzar nuevos tipos de anuncios broadcast. Los receptores de anuncios no disponen de interfaz de usuario, aunque pueden iniciar una actividad si lo estiman oportuno. Entonces, yo tengo un broadcast receiver, está ejecutándose, se ejecutó como parte de una aplicación o parte del sistema operativo. Entonces, un broadcast receiver está esperando que se ejecute alguna situación, está esperando a que se reciba algo de red, de un sensor. Estamos esperando como aplicación, por ejemplo, estamos esperando llegar a que el sistema GPS nos informe de una nueva coordenada, o que se nos avise si se pudo llevar a cabo si alguien nos está queriendo hacer una llamada telefónica, por ejemplo. Estamos esperando. Broadcast Receiver está esperando. En el momento en que se genera una recepción, Broadcast Receiver tiene ya las funciones y los métodos para procesar este intento de llamada telefónica, de aviso de GPS, de alarma que se está generando en el sistema. Los proveedores de contenido o content provider. En muchas ocasiones las aplicaciones instaladas en una terminal Android necesitan compartir información. Android define un mecanismo estándar para que las aplicaciones puedan compartir datos sin necesidad de comprometer la seguridad del sistema de archivos. Con este mecanismo se puede acceder a datos de otras aplicaciones como la lista de contactos o proporcionar datos a otras aplicaciones sin que nosotros corramos el riesgo de vulnerar la seguridad del sistema. Ejemplos e información. Existen muchas alternativas, aquí se mencionan dos: el acceso a documentos sobre Android y el estudio de ejemplos. ¿Dónde encontrar documentación? Se puede encontrar una completa documentación del SDK localmente en SDK Docs Index. Se incluye la descripción de todas las clases, Developer Reference, conceptos clave y otro tipo de recursos. Esta documentación también está disponible en línea a través de Developer Android. Para resolver dudas puntuales sobre programación se recomiendan las webs de preguntas y respuestas de Stack Overflow, pero hay muchos elementos, sobre todo en Developer Android se puede encontrar mucha información y ejemplos. Otra opción muy interesante para aprender nuevos aspectos de programación consiste en estudiar ejemplos. Con este propósito se ha incluido en el SDK de Android una aplicación API Demos que ya está obsoleta actualmente. Está formada por cientos de ejemplos. Sin embargo, en Developers Android podemos conocer algunos ejemplos de lo que Android puede hacer por lo tanto se recomienda verificar la página Developer Android com Samples. Entonces yo entro a Developer, me voy a documentos y de documentos me voy a ejemplos. Aquí yo puedo ver una gran cantidad de ejemplos. Como podemos ver, tenemos por lo menos 15 páginas de ejemplos que tienen este formato. Nos habla un breve resumen de nuestra aplicación, en qué lenguaje está, porque puede estar en Kotlin o en Java. Nos da el título de la aplicación. Podemos ver una parte breve del resumen y qué es lo que hace. Si nos interesa, nos podemos meter, podemos ver pantallas de la aplicación, podemos ver algunas capturas de pantalla, podemos ver el código, podemos descargarlo, podemos nosotros compilarlo y ver cómo funciona. Se pueden probar algunas de las apps de ejemplos de la página para comprender la forma de desarrollo de aplicaciones. Sería recomendable ver todas, son muchas, pero es recomendable ver todas, qué es lo que hacen, para que cuando alguien tenga la necesidad de hacer un desarrollo, recuerde, yo vi que había una aplicación que hablaba acerca de esto. Entonces se puede ver si existe una aplicación, se descarga y se ve si esta cubre nuestras necesidades o si nos ayuda
a resolver algún problema práctico que tengamos. A grandes rasgos sería todo y muchas gracias. Nos vemos para la siguiente clase. Hasta luego.